Yo creo que mis predecesoras, la doctora Caballero y la doctora Casas, han hablado básicamente de lo que es el error médico desde el punto de vista de lo que significa el acto médico y luego de sus repercusiones legales. Sin embargo, mi intención es sobre todo hacer énfasis en lo que la bioética tiene que hacer con ese acto médico. ¿Cómo es el proceso mental que cada uno de nosotros tenemos que tener para tomar una decisión ética? Porque la bioética no es solo una intención, ni una casuística, ni muchísimo menos es un ejercicio de democracia. Por eso, en parte, el modelo que existe actualmente de los comités hospitalarios de bioética es un modelo que no nos lleva sino a un ejercicio dialéctico o un ejercicio de fuerza, porque en realidad no toda la sociedad está representada y aunque lo estuviera, pues en realidad no se requiere ni siquiera eso. Lo que se requiere es buscar la verdad. Y un poco basada en este ejercicio, si ustedes quieren críticos, de que no crean que lo estoy haciendo porque ya están a lo mejor cansados a estas horas, y ni muchísimo menos, pero porque realmente así lo considero. La bioética se va a basar sobre todo en lo que es la razón, y la razón es el intelecto que va a examinar, a comparar, a juzgar una acción, y una vez que lo ha hecho, va a crear una apetencia, es decir, un cierto placer en la voluntad, de tal manera que la voluntad se va a mover hacia ese bien que se persigue. Está mediada, lógicamente, por la inteligencia, por la afectividad, por las creencias y por conceptos aprendidos. Y desde ese punto de vista, sus posibilidades son limitadas porque no es solo la inteligencia objetiva, es también la inteligencia de las emociones, en particular de las emociones que nos causan experiencias pasadas, no tanto de las emociones solo que tengamos en el momento. Y por ello, a pesar de la razón y a pesar de la inteligencia y a pesar de los títulos que ostentemos, no siempre vamos a poder evaluar ni actuar racionalmente. Y creo que este es el primer ejercicio. Mis compañeras no lo dijeron con estos términos. Yo soy menos prudente que ellas y diré que en realidad lo primero que tenemos que hacer como médicos en primer lugar y luego desde el punto de vista de la ética profesional, de la bioética de la medicina, es ser humildes y saber cuáles son nuestras limitaciones aún en nuestro juicio ético. Sin embargo, hay una buena noticia. La buena noticia es que podemos educar la racionalidad y esta forma de educar a la racionalidad es mejorarla. Por ello, cuando nosotros aplicamos adecuadamente la razón, es decir, sobre todo basados en lo que es el realismo, en los bienes que de verdad podemos alcanzar y no solo aquello que queremos, que es un poco lo que pasa en la adolescencia, ¿no? Cuando el joven pues quiere comerse al mundo y no mide un poco sus fuerzas. Claro, también por eso tienen todo el empuje los jóvenes que tienen. Pero en el adulto tenemos que medir con realismo y educar esos sentimientos, ni para, digamos, echarnos hacia atrás, ni tampoco para desilusionarnos cuando no podemos alcanzar esos bienes que estamos persiguiendo. Entonces, esto es lo que hace que a veces el paciente, por ejemplo, pierde el sentido de su vida y entonces considera que su vida no vale la pena. ¿Y cuántas veces, en lugar de sugerirle que, bueno, que se haga solo lo que el paciente pide, ya lo explicó muy bien la doctora Casas, y dijo que en esa autonomía también está la autonomía prescriptiva del médico. Y en esa autonomía prescriptiva del médico, sin duda alguna, está el volver a
ayudar al paciente a encontrar unas razones basadas en la realidad, en el realismo, en educar esa inteligencia emocional que llaman algunos psiquiatras. Entonces, esta razón es lo que va a impulsar al juicio ético, lo va a guiar, pero no tan objetivamente como todos quisiéramos, esa es la intención, pero no, ya lo dije antes, la bioética no es solo intenciones, y este juicio ético es parte de la lógica. Imagínense, de la lógica que es la base de las matemáticas de 1 más 1 son 2, bueno, pues así de fuerte es la lógica también con el juicio ético, solo que la razón puede obnubilarse cuando buscamos el bien. Puede ser que no vea con toda claridad cuál es el bien y de alguna manera por eso llega a juicios que no van de acuerdo con algo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para nuestro juicio ético? Bueno, pues justamente para eso la bioética une varias disciplinas, no es solo una pluridisciplina, es realmente una nueva disciplina, una transdisciplina, dicen algunos autores, es decir, es como no deja uno de palpar las partes, pero sin embargo ya se logró crear algo diferente, algo nuevo. Y entonces lo primero que tiene que hacer es poner, digamos, sobre la mesa cuál es el concepto de persona del cual se parte. Voy a hablar de eso al final. La penúltima diapositiva va a ser justamente sobre el concepto de persona, pero guárdenme esto por un momento nada más. Y de ese concepto de persona van a emerger justamente la escala de valores contra la cual nosotros vamos a comparar el hecho, el acto médico, el posible procedimiento, el posible protocolo de investigación, etcétera. Justamente contra esa jerarquía de valores o escala de valores que no son tomados al azar, surgen de un concepto antropológico. Bien, ¿cuáles son las características entonces de la metodología en bioética? Es muy interesante la bioética porque si bien no deja de ser ética aplicada, la bioética es diferente. Sí es ética aplicada, pero tiene sus propias reglas del juego. La mayor dificultad de la bioética es que los contenidos son diferentes. En la vida se nos hubiera ocurrido, bueno, vamos, ni hace siquiera 20 años, que el concepto de familia iba a cambiar, que el concepto de inicio o de final de la vida iba a cambiar, que el concepto de lo que es la corporeidad humana iba a cambiar. Hoy en día, con todo lo que vemos de biotecnología, que bueno, ya se implanta en la persona, incluso a nivel genético, pues claro que ha cambiado la corporeidad de la persona. Entonces, realmente los temas de la bioética son diferentes. Y por otro lado, la naturaleza de los mismos involucran dos tipos de conocimiento. Un conocimiento que se reduce a aquello que podemos hacer evidente, como es toda la ciencia cuantificable en la cual fuimos entrenados todos. Y por otro lado, el conocimiento que tiene que ver con los valores, y los valores no los podemos evidenciar cuantitativamente, los tenemos que evidenciar desde una metodología argumentativa, epistemológica, comparativa, etcétera. Entonces, es un poco casi como mezclar agua con aceite. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Lo primero, tenemos que definir cuál es el bien que se busca. Y recuerden, ese bien va a depender del concepto de persona que tengamos, ¿de acuerdo? Ese que voy a decir casi al final. Entonces, este marco teórico del que se parte nos va a dar unos límites, los límites que da el propio concepto de persona del cual nosotros vamos a partir, esa jerarquía que nos da ese concepto de persona y luego la propia metodología científica. Es decir, que como ya lo demostraron las doctoras en las dos pláticas anteriores, lo primero es
vamos a definir lo que es el problema, ¿no? Vamos a ver de qué partes está hecho ese problema, un poco a disecar todas las partes del problema, la parte jurídica, la parte, digamos, propia de la medicina y de otras ciencias. A veces la economía, la política, la sociología están imbrincadas en nuestro problema. Entonces, luego vamos a tratar de conciliar el conocimiento medible, cuantificable, con el conocimiento de los valores, como decíamos. Solo que la bioética no es solo la suma, así como concatenada de esos campos de conocimiento. Ya decía que algunos autores incluso la llaman transdisciplinaria, no solo multidisciplinaria, ¿no? Y que el juicio se construye basado en verdades y en bienes. Es decir, en lo que la razón ve, aun si la razón se equivocó o parcialmente llegó a ellos, pero no solo en la afectividad. La razón toma en cuenta la afectividad, pero no es solo en la intención, en pobrecito, a ver qué quiere, etcétera, ¿no? Y desde luego la prescripción de lo que es el juicio ético va a surgir de estas diferentes aristas que cada una de las ramas del conocimiento está viendo de la realidad. De nuevo, no es de las intenciones. Entonces, ¿cómo justificamos a la bioética? Bueno, justificamos a la bioética en cuanto a todas las ciencias biomédicas, no solamente la medicina propiamente dicha, al aplicar los resultados, al diseñar un procedimiento, al ver cuál va a ser la finalidad en la metodología de aplicación y en la metodología de investigación de ese conocimiento y evidentemente tratando de integrar todo esto. Entonces, vamos a tratar de separar entre hechos y valores y luego los vamos a tener que volver a conjugar. En primer lugar, porque a veces progreso científico-técnico amenaza lo que es la dignidad del hombre. ¿Y cómo vamos a definir la dignidad humana? Porque siempre estamos hablando de dignidad humana y sin embargo no siempre la hemos definido con claridad. La dignidad humana es todo aquello que no contradice a la naturaleza o esencia de la persona. Entonces, dignidad humana es aquello que no contradice lo que somos. Por ejemplo, esencialmente las mujeres somos femeninas y los hombres son masculinos. Esa es la esencia de nuestra feminidad y no importa la edad de una persona, las condiciones de salud, de alguna manera siempre está ahí la esencia de su feminidad o su masculinidad y ni modo, no es cambiable, ¿no? Entonces, de la misma manera, bueno, la esencia de lo humano no depende ni de la raza, ni de la edad, ni del sexo, ni de las condiciones de salud, ni del grado de la inteligencia. Es esa esencia, eso es lo básico para que no pasemos por encima de la dignidad de la persona. Entonces, todo lo importante, digamos, es que siempre todos los progresos estén orientados justamente al servicio de potenciar esa dignidad de la persona. Husserl, el padre de la fenomenología, un gran filósofo muy reciente del siglo XIX, dice que el problema de las ciencias duras, digamos, de las ciencias que tienen que ver con lo cuantificable, como en parte es la medicina, es que en ellas la búsqueda de la verdad se ha reducido al positivismo, a aquello que es verificable. Y se cree que eso es la verdad, y sí, sin duda alguna es la verdad, pero no es toda la verdad. Todo el resto parecería como si fuera algo subjetivo, por ejemplo, el valor de algo, ¿no? ¿Cuánto vale este paciente? No, es que la pregunta no es cuánto vale, es ¿vale o no vale? Claro, si es persona, pues sí vale, ¿no? Entonces, más bien, siempre vale. Entonces, de alguna manera, esta otra parte de los valores parece como si no tuvieran que ser tomados en cuenta
por el progreso científico, y esto es un error porque también es parte de la realidad, ¿no? De la realidad de la persona y de la realidad de la vida. Entonces, ahora sí la tan prometida diapositiva acerca de ese concepto de persona. Hay muchas subcorrientes en cuanto a esto, pero digamos 4 de ellas muy abocadas, digamos, muy utilizadas dentro de la bioética, son el liberalismo, que propone que la persona lo es siempre y cuando tenga capacidad de autonomía. Y obviamente, si pierde esta capacidad, entonces la persona deja de ser persona. Es solo un ser humano, pero no es persona. El utilitarismo, que no hay que confundir, a veces los alumnos dicen, no, es que, pues bueno, es que tal persona quiere cobrar mucho, lo que sea, es que es muy utilitarista. Les digo, no confundir eso con el utilitarismo. El utilitarismo lo que busca es definir a la persona según su grado de utilidad social. Entonces, toda persona porque aún no llega a ser útil, porque es un niño, porque es un embrión, etcétera, o bien ya no es útil porque ha perdido sus capacidades intelectuales o motoras o ambas, de alguna manera deja de ser persona o todavía no es persona. Y ahí el utilitarismo, pues digamos que va a tratar de resolver sus dilemas a través de la fórmula del máximo placer para el mayor número de personas. En el naturalismo, la persona lo es según sus capacidades biológicas y sobre todo el predominio del sistema nervioso central. Y en el personalismo, la persona tiene una dignidad inalienable, es decir, lo que ya explicaba yo, que la dignidad es igual a la esencia de la persona. Y desde este punto de vista, toda persona tiene el mismo valor ontológico. Entonces, el dilema ético va a analizar todos los componentes y luego con la jerarquía de valores, de donde van a emerger principios, normas y lineamientos jurídicos, se va a poder realizar el juicio ético. Así es que, bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Yo creo que mis predecesoras, la doctora Caballero y la doctora Casas, han hablado básicamente de lo que es el error médico desde el punto de vista de lo que significa el acto médico y luego de sus repercusiones legales. Sin embargo, mi intención es sobre todo hacer énfasis en lo que la bioética tiene que hacer con ese acto médico. Cómo es el proceso mental que cada uno de nosotros tenemos que tener para tomar una decisión ética. Porque la bioética no es solo una intención, ni una casuística, ni muchísimo menos es un ejercicio de democracia. Por eso, en parte, el modelo que existe actualmente de los comités hospitalarios de bioética es un modelo que no nos lleva sino a un ejercicio dialéctico o un ejercicio de fuerza, porque en realidad no toda la sociedad está representada y aunque lo estuviera, pues en realidad no se requiere ni siquiera eso. Lo que se requiere es buscar la verdad. Y un poco basada en este ejercicio, si ustedes quieren críticos, de que no crean que lo estoy haciendo porque ya están a lo mejor cansados a estas horas, y ni muchísimo menos, pero porque realmente así lo considero. La bioética se va a basar sobre todo en lo que es la razón, y la razón